Vamos a pensar, es que para nosotros la idea de educación va a ser más que la escuela, ¿sí? Porque siempre hubo adecuación en la historia de la humanidad. Hasta uno piensa que si uno mira los animales, un perrito o un gatito, le enseñan cosas a sus cachorros, ¿sí? ¿Esto lo tienen los que tienen animalitos? Esto es parte de la historia de la humanidad. La escuela tiene menos años y el jardín de infantes, la educación infantil, menos. Y el trabajo de organizaciones que se ocupan de atender la primera infancia, menos. ¿Sí? ¿Por qué traigo esto? Porque las prácticas, cómo se enseña ahí adentro, cambia según esos tiempos y esas palabras, ¿sí? Según quién las haya pensado. Pero todos, si fuimos a la escuela en algún momento, tenemos muy incorporada la idea de que la buena forma es la que viene de la escuela. Y las otras formas o no las conocemos o precisamente por esto de que aprendimos una distinta, no se nos ocurren porque la que tenemos como la buena forma se convierte en un cerco de pensamiento. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vamos a tratar de definir es, o preguntarnos, mejor dicho, ¿qué prácticas queremos nosotros en los lugares donde estamos? ¿Sí? Hasta ahí vamos a ir. ¿Qué nos gustaría que pasara en los lugares donde estamos con los chicos? ¿Por qué? ¿Por qué nos gustaría eso? Y vamos a tratar de pensar cuánto de lo que nos ocurre tiene que ver con lo que elegimos o cuánto de lo que se nos ocurre tiene que ver con lo que aprendimos, nos parece que es lo que debe ser, pero en realidad no es lo que elegimos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O más o menos? ¿Se entiende o más o menos? ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué cosas vamos a pensar? ¿Quién se ocupa de los chicos? Bien. ¿Mujer? ¿Hombre? Educadoras. Pero lo que nos parece lo normal, lo natural, es que quien se ocupa de los chicos sea ¿quién? La mamá. ¿Por qué no se nos ocurre que los hombres hagan también estas cosas o estén en los centros? No hay nadie que sea superior a nadie. No hay unas formas que tengan que ser así porque son así naturalmente. Tienen que ver con las prácticas de qué hacemos en materia educativa con los chicos. Igual. Digo, ustedes de lo que recuerdan de sus prácticas de aula de escuela, ¿la pasaban bien? ¿Adentro del aula en la escuela? Hay unos ojos. Estaba con el puntero. ¿A vos te tocó con el puntero? Unas te pasaban bien, otras no. Esto también es otro aspecto de lo que uno recupera en términos de, bueno, la experiencia que tiene después para hacer. Si la pasó bien, es más fácil hacer cosas pensando en que los chicos la tienen que pasar bien. Si no la pasó bien, se hace más difícil. ¿Qué encuentro? Porque es desde mi experiencia que puedo crear. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien? Si no, me paran, ¿eh? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a plantear es que la educación es un proceso social histórico, amplio. No es solo la escuela. Es cultural.
seguramente si uno, no sé, nació, para tomar ejemplos, qué sé yo, nació en Jujuy o nació en Tierra del Fuego, ahí va a haber algo de distinto. ¿Sí? Por el clima, por el tipo de población donde está, eso, lo que comen, ¿sí? Por ejemplo, en Tierra del Fuego hay 6 meses del año que es oscuridad y 6 meses del año que es de día. Digo, en Jujuy es altura, color, digo, todo esto, a ver, Santiago del Estero, sequedad, aridez de la tierra, todo esto va a hacer que todo sea diferente. Entonces, cuando hablamos de educación en sentido amplio, es que hay que pensar que la experiencia de cada uno está construida de en dónde le tocó pasar ese recorrido. Y hay otra cosa, vamos a pensar la educación no solo como lo que pasa dentro de la escuela, sino también lo que pasa en la calle, ¿sí? Cuando uno, no sé, va al almacenero y uno está con el nene en la mano y el almacenero trata de distinta forma. ¿Eso para un chico es enseñanza o no? A ver. Vamos a pensar la educación en sentido amplio, ¿sí? Uno dice educación, la palabra, y piensa en la escuela. Pero digo, yo voy con el nene o la nena y voy a la panadería o al almacén. Y el almacenero hace las cosas, me trata de cierta manera. Eso en relación al niño chiquito que está al lado mío y participa de esa situación. ¿Enseña? Vamos a pensar que la educación atraviesa todo lo que sucede cotidianamente. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, e incluso cómo dormimos. ¿Sí? A ver, no es lo mismo dormir en una hamaca paraguaya, bajo los árboles, que dormir todo arropado, tapado, porque hace 5 grados bajo cero. Nos hace distintos, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en la idea de educación, es todo. Cómo comemos, cómo dormimos, cómo sentimos, cómo pensamos, y eso se aprende en cada situación que compartimos con los otros. ¿Sí? Bien. Esto tiene consecuencias, porque si uno empieza a pensar que la educación es eso, y uno dice que se va a dedicar a la educación, ¿y cómo se hace? Estoy tirando ideas, no para que me contesten, porque si la educación no solo es adentro de lo que se supone que son instituciones educativas, hay algo que hay que pensar. Viene de la casa. Viene de la casa y viene además ¿de dónde? De la familia. ¿Solo de la casa y de la familia? De la calle, de la escuela, del entorno, los medios de comunicación. ¿Sí? Bien, entonces, en este recorrido vamos a pensar que los jardines de infantes que conocemos son parte de una historia y que esa historia tiene que ver con el momento en que en los países, que fue alrededor del año 1700, 300 años, se empezaron a armar los sistemas educativos. En esa época, el modo de educar era a través de los golpes, no se le podía contestar a quien tenía la autoridad por ser la persona mayor y ser el maestro, y no había posibilidad de disentir, no se le podía decir que no. Lo que era la palabra del maestro era indiscutible. El jardín, que no es tan parecido al modelo de escuela primaria, pero tiene algo de eso.
para ocuparse de la primera infancia sean muy distintos que los jardines comunes y las escuelas, porque fueron organizados primero para atender a los chicos que las mamás y los papás tenían que salir a buscar trabajo y otros vecinos se tenían que ocupar porque no había para comer. Entonces, esa condición hace que mayormente fueran mujeres las que se ocupaban, se quedaban, además, ¿eran solo jardines o eran también ollas? Eran comedores. Entonces, las mujeres, algunas, se ocupaban de ir a buscar trabajo y otras se quedaban cuidando a los hijos del resto. Eso hace que los centros tengan un modo distinto de construcción y de desarrollo. Y esto no es sin consecuencias para pensar cómo se educa a los chicos ahí adentro. Va a ser muy distinto lo que suceda en una escuela que lo que suceda en un centro. Porque el recorrido, porque la experiencia de quienes están ahí adentro es diferente. Ahora, cuando pensamos en las tareas con los chicos, las actividades, la imagen que tenemos de lo que hay que hacer, ¿de dónde nos viene? De la escuela, de lo que aprendimos en la escuela. Y quizá no se parece tanto lo que aprendimos en la escuela a ese modo en que ese centro se construyó, entre todos los vecinos, pensando en resolver la necesidad de todos, colaborativo, de ayuda, ¿sí? Entonces esto aparece, ¿vieron esa idea del cerco cognitivo? Por un lado tengo toda esta diversidad de gente pensando en resolver ese problema, pero por el otro lado la imagen que tengo es la que me viene de la escuela. Bueno, la idea es que estos espacios nos ayuden a pensar otros modos, porque también hay otros buscando y pensando otros modos que no quieren la escuela esta del puntero, de la regla, del maltrato. En la escuela se instruía, te tenés que instruir, decían las directoras. Instruir es enseñar de cierta manera. Lengua, matemáticas, hacer las cuentas, copiar. ¿Los hacían copiar en el cuaderno del pizarrón? ¿Eso les gustaba? ¿Sí? ¿Quiénes les tocó hacer caligrafía? ¿Caligrafía? ¿Les gustaba? No. ¿A vos sí? La idea es que no vamos a decir que todo lo que pasó o hicimos lo vamos a desechar. El tema es cómo hacemos para elegir lo que queremos y con sentido. ¿Qué de eso que vivimos recuperamos porque nos parece valioso y lo queremos recuperar, pero qué decimos esto no? ¿Sí? Entonces ahí aparecen otras palabras. La idea del cuidado, la idea de elegir qué de mi cultura, qué de mi experiencia quiero transmitir y qué de mi cultura, qué de mi experiencia digo, esto no porque esto era dañino, no me hacía bien. En todas nuestras experiencias hay cosas que nos gustaría conservar y cosas que queremos decir, esto no. De eso se trata la transmisión cultural, que debiera ser tarea de cualquier institución educativa. La familia, la calle, el barrio. ¿Qué le quiero transmitir a los más chiquitos y qué digo, esto que yo viví, no? Bien. Hay formas de las instituciones que adentro nuestro nos parecen que esa es la forma en que hay que organizar la tarea. La forma del orfanato, por ejemplo. ¿Sí? En muchos casos, algunas nos tocó estar en orfanatos. La forma del instituto de menores, esa es otra forma que nos parece que tenemos conocida. La forma de la guardería,
¿Sí? La guardería como otra forma, la del jardín maternal, la forma de la escuela, la forma del jardín de infantes, y aparecen toda una cantidad de otros formatos que algunos los llaman alternativos. Si nos vamos hacia atrás, y estamos hablando del 1900, las primeras mujeres feministas, que ya habían estudiado, ya habían ido a la escuela, hacían unos formatos que se llamaban los patios y recreos infantiles. Una forma distinta a la de la escuela, y hubo muchas. Digo, en distintas épocas históricas las mujeres se juntaron para hacer cosas distintas. En la década del 70, algunas en la década del 70 en la dictadura estaban. Chiquita. Bueno, hay muchas familias que no querían que sus chicos estuvieran en la escuela porque estaban en condiciones de ocultamiento por su posición partidaria, su militancia. Hacían formatos, de hecho, por ejemplo, quizás vieron la película de La Guardería en Cuba. ¿La vieron? Sí, La Guardería. Que ahí los hijos de los militantes enviaron a sus chicos un tiempo para que estuvieran cuidados mientras ellos militaban. Acá había otra forma que era la de los jardines rodantes. En vez de llevar a los chicos al jardín, un día iban a una casa, otro día iban a otra casa, otro día iban a otra casa, daban vueltas. Hubo un proyecto más adelante, en los 80, que se llamó de Casas Nido, con los más chiquitos. En casa se armaban como especies de jardincitos de cuidado a cargo de una mamá. Bueno, jardín por TV ha habido, por ejemplo, en las zonas más frías, en donde hay 6 meses de nieve y no se puede salir. Jardín por TV. Las formas son infinitas. El tema es cómo uno recupera otras experiencias y las recrea en función de lo que uno quiere construir y hacer. Lo que elige transmitir a los chicos que tiene. ¿Sí? Vamos a pasar algunas cosas. Y ahí hay algunas ideas para pensar que tienen que ver con estos cercos cognitivos. ¿Ustedes la ley 26061 la conocen? La de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿No? Bueno, en Argentina desde 2005 hay una ley que está organizada sobre los principios de la Convención de los Derechos del Niño. ¿La Convención por los Derechos del Niño la conocen? Mazo. Bueno, no importa. Será para trabajar en otro momento. Lo que la Convención dice, la Convención por los Derechos del Niño, es que los niños son una responsabilidad social compartida. ¿Se entiende la idea? Lo vuelvo a decir. Los niños, desde el nacimiento hasta los 18 años, son una responsabilidad social compartida. Bueno, a ver quién cuida un ratito el chico. Muy bien. Muy bien, mamá. ¿Cómo es tu nombre? Jessica, siempre me la mando, perdón. Está muy bien, Jessica, pero es el ejemplo perfecto. Es el ejemplo perfecto. Es el ejemplo perfecto el que trae Jessica. Miren lo que pasó. Jessica está ahí con, ¿cómo se llama? Teo. Leo. Teo. Hola, Teo. Jessica está ahí con Teo. Miren lo que es nuestro cerco cognitivo, que lo primero que pensamos es que ni lo vimos a Teo. Y acá hay otra. Y acá hay otra. Que se durmió. ¿Sí?
dejamos a las dos mamás que se ocupen de los chicos. Según la ley, la responsabilidad del cuidado por esos chicos en este momento y en este espacio es de todas y de todos. Vos también. ¿Sí? No lo podemos pensar, no nos damos cuenta. El cerco cognitivo hace que inmediatamente entendamos que eso es responsabilidad de las dos mamás. Son sus hijos. ¿Sí? Pensar que la educación es una responsabilidad compartida por el conjunto de la sociedad nos va a llevar a otras prácticas. No nos salen, tenemos que pensarlas. Los centros comunitarios, en su origen, se parecen mucho a esta idea de responsabilidad social compartida. Sin embargo, lo que nos sale adentro con los chicos se parece más a las ideas pasadas. ¿Se entiende? Es lo que sucedió acá. No nos imaginamos en un como con las mamás, con los papás, con el almacenero, con el municipio, con el Estado Nacional, con todos. ¿Sí? Eso requiere un tipo de construcción que nos resulta muy difícil pensar, porque la experiencia que tenemos es la de la escuela, la del instituto de menores, la del orfanato. Esto es de la familia o en tal caso adentro de otro lado, pero no compartida por el conjunto social. Y ahí entra todo. La nutrición, la atención de la salud, la atención de las cuestiones vinculadas a dónde vive, cómo se viste y, por supuesto, lo que vamos a elegir transmitirle como saber cultural. Ahora, para construir esto, ¿es a partir de la idea de solo uno, la educadora que está a cargo de ese chico? De todos. ¿Y cómo se construye esa elección de lo que quiero transmitir? ¿Cómo se construyó la organización del centro? Para las que son las más antiguas. ¿Cómo se construyó? No todos pensamos iguales, si no sería un caos. ¿Qué les parece aparte que pasa cuando los chicos participan, ven, están, se dan cuenta de que lo que se elige para educarlos se discute entre los grandes de esta manera? ¿Qué les parece que aprenderán los chicos? Algunas ideas que voy a ir trayendo como para cerrar. ¿Cómo pensamos formas de educación que se relacionen con esta idea de que la crianza, la transmisión cultural, la educación en última instancia de los chicos es una responsabilidad social compartida? No es solo de esa mamá, es del conjunto social. Y que esto, en los momentos de crisis económica y social, se hace más complicado todavía. Porque si el Estado se corre del lugar que le corresponde, la Ley 26061, la Ley de Educación Nacional, dicen que el Estado tiene que garantizar
condiciones mínimas para la vida cotidiana de los chicos, que esto es una obligación del Estado. Cuando el Estado, digamos, el gobierno de turno, digamos, porque el Estado es más allá del gobierno de turno, cuando el gobierno de turno se corre de esa responsabilidad, los centros, las escuelas, las familias quedan absolutamente desprotegidos y esto, bueno, acá traían el ejemplo de las crisis hiperinflacionarias del 80, la crisis del 2001. Es hoy. Entonces, ¿cómo pensar formas de organización, formas que tengan que ver con construir? Hay algo que es propio del momento en que surgieron los jardines comunitarios en la década del 90, que era la organización por redes. ¿Sí? De hecho, empezaron la jornada con el video de Interredes. La idea de red como una posibilidad de sostén para todos, incluido para los chicos, incluido para lo que sucede adentro de la sala desde que son bebés. Esta idea de pensar que la corresponsabilidad se teje desde que uno nace, con los otros. Yo vi una vez un video en Japón, de Japón, yo no estuve en Japón, en donde acá no hay nadie que tenga antecedentes orientales, ¿no es cierto? No tenemos nadie. No, por ahí a ver, para los japoneses lo común es lo fundamental. Entonces, desde que los chicos son bebés en los centros, trabajan con ese criterio. En este video, los chicos estaban juntos desde los más grandes, de 5, 6, 7 años, hasta los bebés. Y los más grandes participaban junto con los educadores en las situaciones de cambiado y alimentación de los más chicos. No es que los dejaban solos, cambialo, dale de comer y yo me voy a hacer otra cosa. No. El de 5 o 6 años estaba junto con la educadora y acompañaba en el cambiado, por supuesto, en las pautas, en los criterios que la educadora planteaba, pero estaba ahí. Desde temprana edad se sumaba con una actitud, aparte de mucho cuidado, de valoración de la educadora por los dos, pero participaban en esta construcción común. Digo, a nosotros eso nos resultaría impensable o, a ver, muchas veces en las casas la mamá se va a trabajar y deja al de 5 para que se ocupe del más chiquito, pero se queda solo. Digamos, no hay ninguna experiencia de vida, ninguna cultura, ningún tiempo histórico que tenga todo lo bueno y ningún tiempo histórico que tenga todo lo malo. Entonces, la idea de transmitir cultura tiene que ver con, bueno, busco entre todo lo que conozco, lo que hay disponible, investigo y elijo qué quiero. ¿Qué quiero y además cómo lo quiero? Porque la forma, ¿sí?, no es la misma la de la organización del centro comunitario que la de la escuela común. Y esa forma hay que pensar cómo se hace para que esté en todas las situaciones. ¿Y qué recupero por ahí de la escuela? Porque me parece que eso sí quiero y que no. Y que del centro también cambio, porque digo, esto del centro mejor lo pienso de tal otra forma. ¿Sí? Pensando que nunca tenemos algo acabado, maravilloso, perfecto, porque estamos creando y la creación es así. A ver,
como para traer algunas ideas. Una es cómo generar formas de participación social en educación, ¿sí? Esto que las chicas traen. O sea, pensar la participación social, ¿sí? Como en los comedores, en la década del 80, para armar la olla. Esa olla, que en vez de pensar el guiso, la educación de los chicos. ¿Cómo me junto con otros para pensar la educación de los chicos? Y traigo de otras culturas. Y le pregunto, ¿y vos qué valorás? ¿Por qué? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo construimos? Y traemos a la maestra del jardín con la que tenemos buen vínculo y traemos, no sé, a la vecina, al artesano que hace, al almacenero, al carnicero, al de la huerta. ¿Sí? Porque todos tienen algo para transmitir. Y creamos esta lógica del cuidado, sobre todo en los momentos de mucha crisis. No es porque en los otros momentos no, pero lo que digo es, en los momentos de mucha crisis, además necesitamos fuertemente sostenernos con los otros. Por eso las organizaciones se crearon y se fortalecieron mucho en ese tiempo. Y además por otra cosa, digamos, acá las que están como mamá, que es muy difícil en una estructura, estamos en una estructura de actividad, desarmarla en función de una necesidad particular. Y darnos cuenta de eso es lo que hace a la posibilidad de modificar para incluir al que queda afuera. Siempre nos queda alguno afuera. Siempre. ¿Cómo hacemos? Porque son estas situaciones que vos planteabas, las más difíciles. ¿Cómo hacemos para que no se nos escape? Y ese de que no se nos escape es cómo pensamos la distribución de la tarea de modo cooperativo para que siempre alguien esté mirando eso y eso no nos quede afuera. Alguien cocina, alguien junta los recursos, alguien pinta, alguien organiza, pero alguien mira quién está quedando afuera y se ocupa de eso. Lo mismo en la sala con los chiquitos. Siempre alguno queda afuera. Alguno no se integra al juego, alguno está muy triste, alguno se enoja, pega, muerde. Bueno, algo hay que encontrarle porque nuestro fortalecimiento en la tarea con los chicos tiene que ver con ese intercambio con otros. También el fortalecimiento de las familias en la crianza. Una mamá sola no puede. No puede. Habían armado un jardín en un negocio de un almacén, a donde ahí había mucha población inmigrante que era de Marruecos. Iban a comprar a ese lugar. Era el lugar a donde la gente se animaba a ir, no iba a otros lugares, porque no hablaba el idioma y tenía como mucho temor. Armaron el espacio para trabajar con las familias y los chicos en un costadito del almacén. Se pusieron de acuerdo con el almacenero y de ese modo empezaron a poder dialogar con las familias. En otro lugar armaron un proyecto con jóvenes en la esquina en donde los jóvenes se juntaban para drogarse. Armaron enfrente, empezaron de a poquito con otros jóvenes. Digo, el tema es, la educación es como en la escuela, adentro, o uno también empieza a mirar el afuera y empieza a pensar estrategias, modelos, formas que no son las que conocemos. Pero si trabajamos de esta manera colectiva, pensando con otros y empezamos a ver dónde, qué, con quiénes, pueden aparecer alternativas. Y por supuesto, estamos en educación, leyendo, ahora accediendo a internet, hay mucho para buscar de otras culturas que nos puede resultar útil para los problemas que tenemos que resolver, que por ahí no es igual, pero
la reformamos un poco para lo que necesitamos nosotros. ¿Sí? Condiciones: que promueva participación social. Cuanto más seamos convencidos de estas ideas, mejor. Y que fortalezca a las familias para la crianza, que no estén las mamás solas. Eso. ¿Cómo armamos? Digo, para la próxima, quizás tiene que haber alguien en un costadito que pueda estar con los chicos, así las mamás también pueden estar acá. Bien, creo que estamos, ¿no? A ver. No, me parece que como para focalizar en el intercambio. No, a ver, unas cuestiones como generales de la situación actual en términos políticos. Está la Ley de Educación Nacional que dice que el Estado tendría que garantizar salas de 4 y 5 para todos los chicos. Eso es ley nacional y de la provincia de Buenos Aires. Eso es algo que habría que exigirle al Estado. La otra es la Ley de Centros de Desarrollo Infantil, que es donde ustedes están incluidos, que, bueno, a ver, ellos están con el tema de UDIs, digo, Sí, o sea, sí, bueno. somos UDI, pero además luego fuimos CDI en estos apodos, Bueno. digamos, de los programas, y ahora somos EPI Bueno, en estos programas. ¿cómo más allá de los nombres que nos pongan, uno dice, momentito, somos esto y queremos ser esto? Y obviamente tenemos cosas que hay que modificar todos, pero hay cosas que esto. Y ahí cómo se piensan en cuestiones a partir de los problemas que plantea la cotidianeidad, las formas para resolver esto, cómo es un tipo de educación en sentido amplio que se plantee como una forma de participación social en educación con carácter de corresponsabilidad social. Obvio, ustedes tienen toda la experiencia de organización en redes, pero llevarla a lo chiquito, a la sala, al cotidiano, al diálogo con el vecino, al diálogo con la escuela, al diálogo con todos. Y bueno, obviamente, yo lo tenía acá para pensar al final, las tensiones y contradicciones que plantea este contexto social. Digamos, hemos visto y vivido situaciones muy críticas. ¿Cómo estar preparado? Argentina tiene mucho desarrollo, ha tenido este gobierno, una cosa que está haciendo es como plantear que los modelos que vienen de afuera, Finlandia, no sé si están viendo, parece que hay otros países que son bárbaros y nosotros somos muy malos. Nos lo han dicho antes. Ah, sí, ¿qué les dijeron? ¿Que el método Montessori es la maravilla? No tenemos norte. Pero tenemos sur, según nos... Que no tenemos Las norte. organizaciones no tenemos norte. Ah, muy Y bien. hacemos lo que podemos, lo que... Que no tenemos propuesta educativa. Entonces, que aprendamos de Montessori, chicas, por favor. Vean la película de Montessori, está en YouTube. ¿Sí? Si se meten en YouTube, María Montessori. María Montessori es una médica del año 1920. 1920, miren qué actual. En nuestro país, María Montessori, no sé si hay para escribir, que fue una... No, a ver, María Montessori yo la reivindico. Lo que pasa es que recuperar las ideas de María Montessori, que son de 1920, ahora es llegar un poquito tarde. Y María Montessori trabajó fundamentalmente a partir de recuperar experiencias que eran con chicos discapacitados y las llevó a el trabajo con chicos chiquitos.
escribir texto, decís, o Ah. buscar Google? No, podés buscar Google. Me parece que No, escribí María Montessori para que se lo anotan. Va con doble S. Sí. Ah. A ver, lo que digo es, esas ideas forman parte de la pedagogía argentina desde 1930. María Montessori estuvo en Argentina y las pedagogas argentinas se formaron en 1930 con María Montessori. Esas ideas han sido incorporadas y ya superadas por nuevos desarrollos. La pedagogía argentina, sobre todo para educación infantil, tiene desarrollos muy importantes para que de afuera nos vengan a decir, ojo, que no estoy diciendo que no sea bueno aprender de los otros. Yo no digo eso. Pero uno tiene que partir de la propia realidad, de ver qué necesita, de trabajar colectivamente con los otros y de elegir y decidir. Entonces, lo que transmitimos a los chicos precisamente es esto. Porque nosotros participamos, pensamos, proyectamos, elegimos y decidimos qué hacer. Cuando nosotros lo hacemos, eso se transmite. No hay que decirlo casi. Los chicos ven eso y se apropian de ese modo de ser y de hacer. ¿Se entiende? Entonces, bueno, no es lo mismo que a uno le trasplanten un método a que uno busque, investigue, crea, produzca, ¿sí? Bueno, a ver, hay algo que tiene que ver con que esta construcción, esta posibilidad de pensar la educación en sentido amplio, de modo participativo, de modo corresponsable, construido con otros, nos hace más fuertes, nos empodera. No es lo mismo decir, yo tengo fundamento para lo que hago. Yo sé lo que hago y tengo fundamento. Lo hago porque voy para allá, no para allá. ¿Se entiende? Entonces, volviendo a lo que vos planteabas, hace falta volver a pensar y volverse a pensar en cada momento histórico, en cada contexto, porque cuando el contexto cambia, yo tengo que ver cómo en esa nueva condición me pienso y me pienso en el trabajo con otros. Y esto sobre todo porque uno está cuidando chicos. Y el peso es muy grande, esto que vos decías. Quiero cerrar con un pensador argentino, ya que estamos recuperando lo propio, que se llama Fernando Ulloa. Ya se murió, pero era tendrían que haber conocido, maravilloso. Él trabajaba en situaciones muy críticas, en barrios muy críticos. Situaciones que a veces, bueno, nada, terminaban en que alguien se muriera. Porque no podían encontrar la estrategia para resolver esa situación. O sea, estamos hablando de situaciones muy críticas. Él decía que la única posibilidad de pensar cómo resolver tenía que ver con seguir haciendo y pensando, con otros siempre, en un formato que él lo llamaba el dispositivo de la ternura. Porque cuando uno se mete con esa complejidad, se mete uno desde adentro de uno, desde las tripas. Y la posibilidad de resolver tiene que ver con no estar solo y tiene que ver con estar acompañado con esta lógica. Un grupo que me sostenga con ternura. El modo en que uno sostiene a los chicos más chiquitos.
pero eso circulando entre todos nosotros y con las familias y en el barrio en el que estamos, sobre todo en los contextos más críticos, porque nos golpean fuerte. Esto es transmisión cultural y es construir un modo de pensarnos. Bueno, eso es una herencia. Así que cierro con esto y seguimos. Bueno, gracias.